Bueno, yo soy Clara Montes de Oca, yo soy mamá de una persona intersex y ser mamá de una persona intersex me hizo luchar por los derechos del colectivo intersex y su familia. A mí siempre me gusta empezar preguntando y que alguien me defina de los que estamos aquí qué es la intersexualidad. Entonces no voy a romper mi molde y voy a preguntarles qué es la intersexualidad. ¿Cómo definirían ustedes la intersexualidad? Yo voy a ser muy vasto. Hermafroditismo. Ahora te contesto a eso. ¿Alguien, ¿alguien quiere comentarlo, explicarlo o qué es lo que piensan? No hay nada erróneo y ahora voy a lo que estaba comentando el compi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, y si utilizan la palabra hermafrodita, hermafroditismo, va encajando más, van entendiendo un poco más de qué va la cosa. Vale, las personas intersex son aquellas personas que nacen con unas características naturales que no suelen encajar dentro de lo que se conoce como masculino o femenino. ¿Vale? Son aquellas personas que durante mucho tiempo, además en Canarias la palabra hermafrodita está muy arraigada. Es verdad que las personas no pueden ser hermafroditas, entre otras cosas, porque no pueden autofecundarse, entonces lo dejamos para los animales y para las plantas. Pero cuando vamos a un sitio y hablamos o pregunto y no saben contestar qué es la intersexualidad, es el momento que yo digo, y si yo le digo personas hermafroditas, entonces me dicen, ay, ya yo sé, ya me acuerdo, además me acuerdo, me voy a inventar el nombre, ¿vale? De María, yo soy de Tenerife, entonces voy a situar sitios en Tenerife. De María, que era la hija de Antonia, que como tenía barba, la mandaron a Taganana a cuidar las cabras para que no viviera en Santa Cruz. Esa mujer era hermafrodita. Entonces, la palabra hermafrodita tiene una memoria histórica importante en Canarias y aunque las personas intersex no son personas hermafroditas, digamos que dentro de aquellas personas que son intersex, incluido mi hijo, que es una persona intersex, le gusta la palabra hermafrodita y no siente que sea un insulto ni que sea nada malo. Pero bueno, las personas intersex son aquellas personas que nacen con una variación natural de las características sexuales. Muchas veces decimos que no encajan dentro de lo masculino o lo femenino, pero es verdad que desde Caminar Intersex, que es la organización que yo formé, estamos haciendo un cuento. Estamos creando un cuento que espero que dentro de poco salga y hablamos con peques. Entonces, hablamos con 3 peques intersexuales y cuando les dijimos, pero es que las personas intersex, ustedes son personas que no encajan dentro de lo... Entonces, ¿y si no encajo dentro de lo masculino y lo femenino, yo qué soy? Entonces nos dimos cuenta que no siempre decir no encajan dentro de lo masculino y lo femenino, dependiendo a qué edades, pues puede ser como, claro, no se terminan de encontrar. Entonces es una variación natural de las características sexuales. Dentro del ámbito médico, en Canarias hemos ese mal nombrado DSD, que es como un desorden, pues en Canarias lo hemos cambiado y hemos a esas siglas puesto desarrollo sexual diverso. La diversidad está en todo y es desarrollo sexual diverso. Es bueno, primero les voy a contar un poco cómo llego yo al activismo. Soy madre de una persona intersexual, mi hijo nace en el año 2001, nace con una variación natural de las características sexuales, nace con un clítoris más grande de lo esperado. Entonces, antiguamente, digo antiguamente, aunque todavía se sigue medio utilizando, existe un aparato que se llama el falómetro. Ese aparato mide el tamaño del pene o del clítoris y si se pasa y si no llega al tamaño que debería para poder penetrar a una mujer en el futuro, estamos hablando de un bebé acabante de nacer, ese micropene o ese clítoris grande era amputado. Entonces mi hijo pasa por ese proceso. Mi hijo, pues una vez que pasa por el falómetro, aquel micropene o aquel clítoris grande, dependiendo de cuando a él lo hubieran dejado hablar y hubiera decidido qué es lo que tenía entre las piernas, no encajaba dentro de los valores que el falómetro da y le fue amputado.
no solo les ha amputado el clítoris o el micropene, sino que se le hace una vagina. ¿Por qué? Porque en aquel momento el médico decide con bastante presión, año 2001, ¿vale? Con bastante presión hacia, en mi caso, su padre y yo, para conseguir esa cirugía. A nosotros se nos habla de muerte, a nosotros se nos habla de que cómo vas a llevar con esa genitalidad a una persona a una guardería para hacerle un cambio de pañal, se van a reír, o sea, se utilizan el cáncer, la palabra cáncer, tener una genitalidad así puede hacer que en un futuro tenga un cáncer, ¿tú qué prefieres? Que tu hijo se muera. O sea, se utiliza una serie de palabras que terminan convenciéndote y 20 años, yo también era una persona totalmente inexperta, no tenía ni idea de lo que era la intersexualidad, tampoco era en ese año todavía una palabra que se utilizara. Sí es verdad que conocía la palabra hermafrodita, pero que tampoco en ese momento, pues el médico me dijo que tenía que hacer eso, ni segunda opinión, ni tercera, ni nada. O sea, lo que el médico dijo. Es importante decir que yo estoy criada en una cuna bastante cristiana, yo soy totalmente agnóstica, yo nada, pero en ese momento recuerdo que se pregunta a mi madre y me dijo, los médicos son dioses, y si el médico te dice que el pito hay que cortárselo, tú se lo cortas, porque el médico tiene la razón. Entonces quizás la persona más cercana que tenía también, pues me decía, hay que hacerlo, ojo, que yo no culpabilizo a nadie, sino cuento historia. Pues nada, se le hace la primera cirugía, no tenía una vagina del todo tan desarrollada como se esperaba y se le hace una vaginoplastia. Para hacer aquella vaginoplastia no solo fue el crecimiento de la vagina, sino que se utilizó parte del colon para hacer también la vagina un poco más grande. Pero es que estamos hablando de una persona de 17 meses. Eso no termina ahí, sino durante 12 años esa vagina tenía que ir creciendo a medida que él creciera. Y entonces se le introducían aparatos como si fueran dilatadores. Ahora explico el por qué se le hacía en quirófano, que es de todo lo malo lo mejor, porque conocemos casos donde se le pide a las familias que se les introduzcan los dilatadores para hacerlos en su casa. Se entraba a quirófano y se le metían dilatadores y a medida que mi hijo iba creciendo, la cavidad vaginal iba creciendo con él porque si no aquello se le iba parando. Vamos, prácticamente como cuando una mujer trans hace una vaginoplastia, pues exactamente lo mismo, pero un bebé. El tiempo pasa y tiene un sexo de crianza femenino, porque así se nos dice, es una niña y se acabó, y a los 12 años me dice, bueno, mamá, yo no sé lo que está pasando aquí, pero yo no soy una niña. O sea, yo tengo claro que soy un tío, que a mí me falta algo y que no sé lo que han hecho con mi vida. Tiene vagos recuerdos, que es una de las cosas que se hacía antiguamente, operar antes de los 2 años para que tu memoria olvidara todo aquello, ¿no? Hay un corto que pueden ver en YouTube que se llama Se receta el silencio, que habla precisamente, Se receta el silencio, que habla precisamente de eso, de cómo a las familias nos recetan el silencio, de no hables con nadie, no digas nada, y a ti te lo hacen a una edad temprana para que tampoco tengas recuerdos y después no puedas comentarlo. Yo a mi hijo le fui siempre muy sincera, creo que eso hizo también que nos uniéramos. Le conté lo que pasó. Pues pasó esto, nunca tuve sentimiento de culpa, o sea, a ver, tengo mi propio sentimiento de culpa, pero no porque mi hijo me hiciera sentir a mí culpable de nada. Desde el minuto 1 entendió cuáles fueron las circunstancias. Y bueno, todo esto me hace en el año 2012 decir, bueno, aquí hay que meter un parón, esto no puede seguir así. Voy y encuentro un sexólogo, Miguel Fernández, ya jubilado hace muy poquito, que lo he hecho mucho de menos, un sexólogo que lleva mucho tiempo trabajando en las intersexualidades, muchísimos años. Y creo que encontrar a Bian fue muy importante para él por un tema que llevó muchos años atrás con un sexólogo hawaiano,
el doctor Diamond, donde tenía muchísima unión con ese sexólogo y bueno, el doctor Diamond estuvo en una historia que no voy a entrar ahora porque se nos va el tiempo, pero Miguel y el doctor Diamond tuvieron una unión y encontrar a mi hijo fue como poder todo aquello que había aprendido, digamos, a poder ayudar a mi hijo a que siguiera con su futuro. Entonces, en ese momento vemos que no hay protocolos sanitarios, que la ley canaria, o sea, no hay ley canaria, que los médicos están haciendo lo que quieren, que dependen de sus ideologías políticas, sus religiones, Y entonces decidimos, junto a todas las asociaciones de Canarias, crear una ley que prohibiera eso en Canarias. Yo empiezo con un activismo pues muy light. No encuentro asociaciones meramente intersex en aquel año, en el año 2012, en España, y me tengo que ir al otro lado del mundo. Tampoco hablo inglés, porque sí habían asociaciones europeas, pero para mí era muy complicado. Y entonces descubro a Brújula Intersexual, que es una organización mexicana que lucha por los derechos del colectivo intersex de habla hispana a nivel mundial. Yo les recomiendo Brújula Intersexual, es una página espectacular. Si quieren saber un poco más de la historia de mi hijo, ponen Clara y Avián y ahí aparece nuestra historia completa, que es mucho más amplia de lo que les he contado. Hay imágenes incluso de Avián antes de la cirugía y bueno. Y entonces decidimos que teníamos que hacer algo. Nos empezamos a nutrir de Brújula Intersexual, todas las formaciones que daban, yo siempre como oyente, yo quería aprender, entro en el grupo de familias, entonces intento traer todo lo que yo me he nutrido de México aquí a España, pero sobre todo a Canarias. Para mí era muy importante Canarias. Pues oye, la península también, pero mira, que se vayan formando organizaciones en otros lados, pero para mí era muy importante Canarias. Comentarles que dentro de las intersexualidades, y ya me voy un poco más a la parte sanitaria, hay aproximadamente más de 40 tipos de intersexualidades. Las más conocidas, porque a ver, es muy importante también saber que la intersexualidad se produce por algo, y es porque hay síndromes. ¿Vale? Está la hiperplasia suprarrenal congénita, que es lo más claro, cuando normalmente nacen con este clítoris más grande, suele ser casi siempre hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, espérate porque el Rokitansky, que siempre me lío cuando lo digo. Bueno, y hay una serie de síndromes que están detrás. La intersexualidad no es una patología, pero sí es verdad que hay algo que produce que la persona sea una persona intersexual. Y entonces estos son algunos de los ejemplos que producen, que hace que una persona sea una persona intersexual. Las personas intersexuales no solo se ve de forma física por la parte genital, también puede ser por el tema gonadal interno, por tema cromosómico, ¿vale? No siempre se sabe en el momento de nacer. Normalmente la hiperplasia suprarrenal congénita es la que sí hace que se sepa en el momento de nacer, pero hay otros que se conocen, pues a lo mejor en la juventud, en el momento de la menstruación, que la persona no menstrua, y ahí empiezan a investigar y se descubre. Hay personas que lo descubren pues en la adultez y hay personas que mueren sin saber que son personas intersexuales. Hay muchas familias que después de haber tenido un hijo intersexual se someten a pruebas y descubren que son personas intersexuales. Sin tener nada claro, pero sí dudas en sus corporalidades. Vale, dentro de las hiperplasias hay dos tipos. Está una que es, digamos, más complicada, que es la perdedora de sales, donde sí necesita unas revisiones constantes, porque sí es verdad que si no se toma el cortisol, la persona puede fallecer. Y luego está la no perdedora de sales, donde digamos que normalmente se suele descubrir más tarde que la otra que se descubre normalmente en el nacimiento. Volvemos al activismo, ¿no? Dentro del activismo decidimos todas las asociaciones de Canarias que esto había que cambiar. Yo he de reconocer que no quería meter la intersexualidad dentro de la ley trans
Vamos a dejarlo trans por ahora. La ley trans que se estaba proponiendo hacer. Yo siempre luché, y todas aquellas personas que estuvimos desde el principio en la creación de la ley lo sabemos, porque era importante crear una ley integral intersex, pura y exclusivamente, porque la intersexualidad no es una identidad, no es una orientación, no es un tercer sexo, no es una tercera casilla, no, o sea, estamos hablando de corporalidad. Entonces, aquellas personas que no éramos muchas, que estábamos comenzando en caminar intersex, no veían, ¿no?, mezclar las cosas, pero hubo un momento en que también desde las asociaciones se nos plantea, o se me plantea, Clara, transmite que es ahora o quizás no es nunca, porque que esto se vuelva a dar, estas circunstancias de poder crear una ley, quizás no pueda volver a verse. Entonces, es el momento de subirse al barco y se crea una ley trans e intersex con todas las necesidades que el colectivo intersex necesite, pero vamos a sumarnos porque esto puede que no pase más. Efectivamente, así se hizo, se creó una ley de atención a personas, perdón, una ley trans e intersex, se aprueba en el año 2021, si no me equivoco, ¿verdad? En el año 2021, y con esa ley en Canarias, desde el año 2021, están prohibidas las mutilaciones genitales. Vamos a ver, al principio, pues como todo, la ley entra y pasan cosas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es importante decir que en caso de que se sepa que se hacen mutilaciones genitales en Canarias, los médicos se pueden quedar sin el empleo hasta 3 años. Las multas son de 45.000 a 150.000 euros. Médico y cualquier personal sanitario que sepa que eso se está haciendo y lo está escondiendo. Eso entra dentro de la ley. La inhabilitación del personal sanitario, no solo del personal médico, del personal sanitario, y el cierre de centros. Hace poco se descubrió un centro en Gran Canaria, privado, donde se estaban haciendo cirugías. En estos momentos ese centro está denunciado. No sabemos más, está denunciado y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué más se ha hecho? En Canarias hay un protocolo, otra cosa que yo, desde Caminar Intersex pedíamos, eso sí que no nos bajamos del burro nunca, el protocolo integral sanitario para personas intersex. ¿Por qué? Porque abordamos cada uno de esos síndromes que hacen que una persona nazca con intersexualidades. Entonces era importante que se tratara cada uno de los síndromes, cómo van, cómo es, las medicalizaciones forzadas. Por ejemplo, a los Klinefelter se les da muchísima medicación, sobre todo muchísima testosterona, desde que son muy bebés. Eso ahora mismo en el nuevo protocolo intersex, que esperemos que se apruebe ya y que la economía no falle para que se apruebe, o sea, es súper importante que esté aprobado ya, de aquí lo digo, donde se esté grabando, por favor, protocolo sanitario intersex, aprobarlo ya. Llevamos 3 años, 3 años, sí, 3 años. El protocolo ya se verá, es maravilloso, tenemos un equipo multidisciplinar brutal, neonatos, endocrinos, nefrólogos, genetistas, trabajadores sociales, enfermería, o sea, el equipo es increíble, hay gente de casi todas las islas. Ha sido, la verdad, que bastante, no complicado, pero sí difícil aunar a tantas personas con esa mentalidad, ¿no?, de que esto tenía que parar y llegar a un consenso y un acuerdo. También la medicina varía, o sea, una de las cosas que también lo ha parado es que pues hay un congreso endocrinológico donde ahora pues no hay que dar tal cosa sino cual cosa, pues vamos a cambiar pum pum el protocolo porque ahora es mejor esto que lo otro, sobre todo en las hiperplasias suprarrenal, ¿no? Han habido cambios y cositas. Este protocolo lo que va a hacer es lo que ya dice la ley, que es la prohibición de las mutilaciones genitales, y las medicalizaciones forzadas, pues prácticamente prohibirlas.
simplemente dar aquellas dosis de medicación que hay que darlas. Por ejemplo, en la época de mi hijo tiene que tomar hidrocortisona y fluidocorticoides por la hiperplasia suprarrenal, eso tiene que tomarlo sí o sí porque no lo genera. Pero claro, no es lo mismo dar a lo mejor una pastilla de hidrocortisona al día dividida en 3 dosis a, por ejemplo, en los comienzos que a mi hijo se le daban 2 pastillas por la mañana, 2 pastillas al mediodía, 2 pastillas por la noche, y me acuerdo de 1/8 de vial inyectado un día sí y un día no. Entonces a él se le creó, nunca lo he pronunciado bien, un síndrome de Cushing por tanta cantidad de corticoides que se le estaba dando. Eran totalmente innecesarios. Simplemente con darle las dosis normales para que su cuerpo funcionara bien. En caso de cualquier problema se puede duplicar la dosis, pero vamos, problemas muy graves, y triplicar, que también en algunos casos hay que triplicar, pero vamos, ya estamos hablando ni con la cirugía. Ni con la cirugía llegó a triplicársele la dosis. Entonces, bueno, todo esto se recoge en el protocolo. También es importante la prueba del talón. Hemos sido una de prácticamente las últimas provincias donde ya en la prueba del talón ya se están, creo que en más de 40 tipos, si no me equivoco, se están descubriendo ahora en la prueba del talón, y la hiperplasia suprarrenal entró dentro, que eso es maravilloso, porque claro, habían personitas que fallecían porque no se sabían. Habían, por ejemplo, se le descubre estando en la UBI y con una pérdida de sal brutal a una edad ya de 3 o 4 meses, o sea, no sabemos muy bien. Bueno, porque venía a cambiar la historia. Entonces, como venía a cambiar la historia, Bian se tenía que salvar aunque no estuviera tomando cortisona. Entonces, eso lo tengo clarísimo. Nada, yo he hecho un activismo no solo a nivel canario, sino siempre he intentado ir un poquito más allá y dejar a Canarias en el mejor lugar. Para mí he hecho muchísimas cosas, lo mismo, pueden poner Clara Montes de Oca en redes sociales, van a ver un poco la historia de mi activismo más amplia, pero lo más bonito, lo más potente y lo más que me ha resonado es que me dieron la oportunidad de estar en el Consejo Europeo en Estrasburgo hace unos meses, así con este acento canario que yo tengo, que yo estoy que de verdad que no me lo creo, porque yo resonaba en mi acento canario y mi niño y mi niña y mi rollo y como soy yo. Porque el Consejo Europeo, el Comité de Ministros, donde España hay 46 estados, donde está España, firman un acuerdo por primera vez y único en la historia, donde se prohíben las mutilaciones genitales, se garantiza el acceso a la atención médica a lo largo de la vida y se prohíbe, por supuesto, la violencia, la discriminación y la exclusión de la I en todos los ámbitos de la vida de la persona. Tiene que estar incluida en todo momento. Antes estaban hablando de las banderas. Yo me colgué esto, aunque yo vengo cargada, vengo con la bandera grande, la bandera pequeña, yo me vengo cargada con todo. Después no lo saco, pero yo vengo cargada con todo. Con esto me basta. La bandera intersex es una bandera amarilla con un círculo violeta. Yo les comenté antes, en el año 2012 empiezo yo mi activismo y empiezo todo esto que he hecho durante todo este tiempo. La bandera intersex se crea en el año 2013. O sea, cuando yo empiezo a intentar descubrir qué está pasando, ni siquiera existía una bandera. Entonces, Morgan Carpenter es un australiano que, una persona intersexual, crea la bandera. A ver, él tiene su forma de explicarlo como creador, maravilloso, pero yo como canaria y yéndolo a lo nuestro, ¿no? Yo siempre digo que el amarillo, cuando no sabemos qué regalar, porque no sabemos qué van a hacer, normalmente, ¿qué se regala? Amarillo. La unión del azul y del rosado, ¿qué crea? El violeta. ¿Y por qué es un círculo? Porque no hay simbología de masculino ni de femenino, sino la autodeterminación de la persona, no solo física, sino psicológica, como la persona decida autodeterminarse, es lo que vale. Entonces, esta es el símbolo de la intersexualidad, de los derechos humanos del colectivo intersex, que bastante vapuleado ha estado y tan invisibilizado.
También me parece, y con esto termino, súper importante decir que está la bandera intersex inclusiva, que no sé si está por aquí, pero que no pasa nada, que sería pues esta bandera, y luego al final lleva un triángulo con el círculo, vale, genial, pero tenemos que entender también que hay personas que consideran que esta es su bandera. ¿Por qué? Porque las intersexualidades, pues, digamos que como no tiene que ver con orientaciones, no tiene que ver con identidades, puede ser Manolito el de la esquina, que es una persona que es heterosexual, que tiene sus hijos, que no tiene nada que ver con el colectivo, pero que sí se identifica con el amarillo y con el violeta, porque tiene una historia de vida, pero que no se identifica tanto, ¿no?, con el colectivo LGTB o con... Entonces, es verdad que a mí me gusta siempre decirlo, porque las personas interesadas están en todos lados. Es como cuando una persona nace con un ojo azul y un ojo verde. Exactamente lo mismo, una variación natural de las características sexuales. Gracias. Alguien, Clara, espera un momento, si alguien tiene Ay, Dios, es alguna... verdad, yo ya me voy, yo era como Chao. toda novelera, yo largué el sermón hasta el hombre, Carmen. Si alguien quiere hablar, aportar algo, preguntar... Sí, claro. Un segundo. Bueno, yo creo que nunca había escuchado toda la historia completa, Clara, y fíjate que te he escuchado un montón de veces, ¿no? Yo creo que desde hace 9 años que nos conocemos aproximadamente, hemos estado ahí en esa lucha activa por los protocolos sanitarios para las personas, en mi contexto, colectivo trans, pero es verdad que desde hace mucho tiempo que te conozco luchando por los derechos de tu hijo y de las personas intersex, y nunca había escuchado la historia completa y me ha impactado muchísimo. Y chapó por ti, por tirar para adelante, por hacer ese activismo que haces y porque con esa lucha se consigue y se consigue lo que tú has dicho ahora, ¿no? El estar en esto que estuviste en Bruselas, ¿fue que Sí, dijiste? en Estrasburgo, en el Consejo Europeo. Bueno, estar en ese Consejo Europeo, conseguir que a nivel europeo se consigan este tipo de cosas, yo creo que son cosas bastante grandes que a veces no nos damos ni cuenta ni cómo llegamos allí, ni cómo estoy aquí, cómo lo he conseguido. Te lo aseguro. Pero ole por ti, y la verdad es que de ahora en adelante cambiaré algunas cosas en mis charlas que doy al personal sanitario con respecto a las personas intersex, porque has hecho unos matices muy importantes y modificaré ciertas cosas, te lo haré llegar para que veas que lo he hecho. Y yo Gracias. también hago, pues, hago esa difusión, ¿no?, de la bandera de las personas intersex, porque creo que es importante que entendamos que es una forma más de diversidad humana y que la veamos así, claro está. Así que, vale por ti. Gracias. Bueno, yo al hilo de lo que decía Nuri, quiero decir otra cosa también. Yo también conozco a Clara y sí que había escuchado su historia, que impacta a cualquiera que la escuche. Pero siempre me ha sorprendido mucho el poco rencor que guardas. O sea, cómo has sabido mirar hacia adelante y sacar algo provechoso de todas las personas con las que te has cruzado, de ti mismo, cómo has transformado esa historia que es dura, durísima, en algo tan bonito y tan productivo. Me parece totalmente admirable. Gracias. A ver, he tenido procesos. Yo, antes de hablar con Avian y ya saber un poco lo que estaba pasando, yo me culpabilicé muchísimo porque al final yo fui la persona que firmó la documentación, nadie le preguntó, nadie nada. Además, yo soy como me ven, ¿no? Entonces el médico dijo y yo, pues venga, firmamos, pum, pum, pum. El padre lo miré, ¿se firma? No, sí, venga, se firma. ¿Sabes? Tampoco... Entonces de todo eso me culpabilicé muchísimo. Me calmó muchísimo el día que, y Miguel me lo dijo, si tú no le escondes nada a tu hijo y le cuentas la historia tal y como fue, él no te va a juzgar. Él no te va a juzgar y te va a apoyar. Entonces yo creo que mi hijo nunca dijera, no, porque por tu culpa, ¿sabes? Por tu culpa yo no tengo el pene aunque sea pequeño. Yo qué sé, me lo estoy inventando, porque como nunca me ha dicho nada de eso, por tu culpa no me dejaron ser como yo quería desde pequeño. O, nunca, jamás. Sino siempre me dijo, bueno, mamá,
te aconsejaron así, yo si fuera padre, pues yo creo que haría lo mismo. Y luego es verdad que he aprendido dentro de mí, y para mí ha sido una forma de sanar, toda la vida evoluciona. Entonces, en el año 2001 la medicina era como era, no había más. Es verdad que ya se sabía, ¿no?, que estas cosas no se deberían de hacer, pero no era tanto como ahora, ¿no? Ahora nos encontramos más profesionales que están más centrados en este tema, que saben un poco más. Entonces, claro, en aquel momento yo ni internet ni nada, año 2001, si había internet en mi casa todavía no estaba. Entonces yo creo que he aprendido a entender que todo en la vida evoluciona. Yo tuve mi época donde hablaba muy mal de los médicos. Yo tengo mi época, además de activista, donde yo a los endocrinos los ponía de vuelta y media. Y hoy por hoy no. O sea, hoy por hoy creo que, bueno, se equivocaron, ya está. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Creo que era la forma de actuar. Cuando un bebé nacía, el falómetro decidía, a partir de ahí se hacía una cirugía y mira, es lo que hay. Y ya, tienes tus momentos, o sea, yo tengo mis momentos chungos, pero no me gusta trasladar eso, ¿no? Me gusta trasladar que de verdad lo hemos llevado. Al final, pues el sufridor es el que tengo detrás, porque es importante, imagino que saben, una vez que se quita, por ejemplo, el tema del micropene o del clítoris grande, se van los cuerpos cavernosos, entonces el deseo sexual clitoriano desaparece. Entonces para mí fue muy frustrante también cuando mi hijo intentaba tocarse y me decía, tú me dirás que esto da placer, pero yo, vamos, ni con una lija que me estregue, a mí esto me da placer ninguno. Entonces, hubieron momentos muy chungos. Ojo, busca alternativas. 15 años, ¿qué le regaló la madre? Un consolador. Regalo cumpleaños, ahí lo tienes, búscate. Se buscó puntos erógenos, no todo tiene que ver en el clítoris. Entonces siempre he intentado llevarlo como el dolor va por dentro, pero he sabido perdonar, he sabido evolucionar yo también mi forma de hablar en cuanto a la medicina y bueno, creo que eso me ha hecho más fuerte, más resiliente y no sé, y cada vez a lo mejor pues avanzaré más en cuanto a todo ese tema, ¿no? Pero yo creo que es eso, en entender que antes se hacía la medicina de una forma y ahora se hace de otra. Antes se hacían lobotomías y ya no. Sí, efectivamente, o sea, no podía quedarme pensando siempre en aquel médico que le tocó a mi hijo, que, ¿sabes? No podía. Mi mente tenía que evolucionar porque me estaba haciendo daño a mí misma. Para mí siempre es un honor, y lo digo con todas las palabras, escucharte, porque eres clarificadora y eres maravillosa. Yo creo que el aforo que tenemos se dará cuenta del potencial enorme que tienes y que eres maravillosa. Siempre te lo diré, siempre te lo digo, en público, en privado y por todos lados. ¿Cómo está Bian hoy día? La última vez que te vi estaba un poco reticente a exponerse en público y a contar su historia y tal. ¿Cómo está hoy día? Habían estado mucho mejor, habían avanzado muchísimo. Es verdad que él todavía sigue prefiriendo tener una vida más anónima. Nunca me ha dicho, y esto sí es algo que tengo claro, el día que él me diga no quiero que vuelvas a hablar más de mi vida, yo ese día me callo. Pero no, él me apoya a que yo hable, a que yo diga, porque él es la primera persona que no quiere que estas cosas sigan pasando, ¿no? Pero está muchísimo mejor psicológicamente, porque tuvo una etapa muy, muy dura psicológica, descubrir todo esto, a pesar de que no hubieran rencores, pero oye, la parte psicológica, eso está ahí, y todo su pasado está ahí. Entonces ha evolucionado muchísimo. De una forma corta les digo, fue una persona que tuvo que abandonar los estudios a los 12 años, salió del colegio sin saber leer ni escribir, con 12 años, educación un poco lo dejó a un lado, entradas a quirófano pues 2 veces al año durante 12 años, era el extraño en el colegio. Entonces, bueno, eso también atrasa un montón a la hora de tú ir evolucionando como persona. No es lo mismo que tú tengas
estés integrado en la escuela y hagas el proceso normativo, que es estar hasta cierta edad, hasta los 16 años en el colegio. No, era a los 12 años abandona, educación le importó poco, se quitó un peso de encima, sinceramente fue así. Es autodidacta, aprendió a leer y a escribir solo, a partir de ahí se ha metido a hacer 20.000 historias, competencias clave. Siempre ha tenido un poco de rechazo al sistema educativo, pero hace muy poco me dijo, mamá, yo quiero hacer Bellas Artes. Es una artista porque le encanta pintar, le encanta dibujar, siempre ha sido su temática, ¿no? Y a mí que me dijera, mamá, yo quiero hacer Bellas Artes, fue como, wow, hemos dado un paso importante. Era una persona muy, muy, muy introvertida. Los que lo conocen, que él ha venido, porque yo al Tijay le debo muchísimo, y esto siempre me gusta decirlo, al Tijay fue el sitio donde él decidió subirse con su madre y si no hablar, por lo menos estar, porque aquel día habló muy poquito, pero estar sentado a mi lado con personas así viéndolo, o sea, yo se lo debo al Tijay. Se sintió tan seguro que lo pudo hacer. No lo ha hecho nunca más en ningún lado, no, nunca más. Entonces yo al Tijay le debo muchísimo, muchísimo. Y bueno, va evolucionando, cada uno a su ritmo. Tiene 24 años ya, no los aparenta. Yo siempre digo que las personas intersex tienen el gen de la eterna juventud, porque me coincide con muchas personas intersex que conozco muchísimas, que les digo, pero Manu, ustedes parece que no envejecen. Pues yo creo que el gen de la eterna juventud está en las personas intersex. Y es verdad que antes de irme, importante, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, al Tijay está súper preparado para el tema intersex. Entonces, cualquier cosa que tengan aquí, pues al Tijay tiene todos los datos, toda la información, todo. Caminar intersex, nosotros estamos en Tenerife, si nos necesitan cualquier cosa, pero el Tijay tiene un equipo maravilloso que les puede ayudar con cualquier duda, con cualquier cosa. Y nada, siempre a cumplir la ley. No se olviden que es importante. Muchas gracias, Clara. Eres un amor. Tú querías... mira, la compañera quiere hacerte una última pregunta. Yo que te quiero muchísimo. Yo también te quiero, mi amor. Yo quería preguntar, bueno, me ha encantado, Clara, me ha encantado, la verdad. Quería preguntar, ahora un niño que nace, pues por ejemplo aquí, ¿no? En el hospital, que es una sospecha, pues un intersex. ¿Qué protocolo seguimos? Si todavía no hay ninguno en Canarias, que se... Claro, no hay un protocolo, pero hay una ley que Sí, sí. que prohíbe. Entonces, el protocolo, que por eso estoy diciendo, por favor, se tiene que aprobar ya, porque el tema es hacerle las menos cosas posibles a la personita, al bebé, en una sola revisión visual. Sería hacerle solamente una para revisar si hay algún tipo de diversidad corporal, física que se pueda ver en ese momento, y poco más. Si se sabe y se tiene claro cuál es el síndrome con el que ha nacido, endocrinología que trate, endocrinología también, o sea, nada de medicalizaciones brutales. Es verdad que cada caso es un mundo. Avian también ha tenido picos dentro de su hiperplasia, donde ha tenido que tomar muchísima medicación, pero eso ya va, el endocrino, se va revisando, se van haciendo analíticas, pero es lo menos invasivo posible en una sola revisión ver. No, antes, o sea, no solo revisaba fulanito, menganito y tropecientos mil médicos, sino te lo revisaban en un mes tropecientas mil veces, le introducían de todo al bebé, porque yo recuerdo que, es que no sé cómo se llama, que son un montón de bolitas así, que pues eso se lo introducían a mi hijo para saber el tamaño. Eso no se puede hacer ya. Simplemente es una valoración visual. Si hay un clítoris bastante desarrollado, se tiende a saber que es una hiperplasia, no siempre, pero en la mayoría de los casos, una hiperplasia suprarrenal, endocrinología, el endocrino se encarga de hacer las pruebas y ya está, medicación, porque vas a tratar el síndrome. La corporalidad hay que dejarla y que la persona decida. Hay muchas personas intersex a los 14 años, sobre todo niñas, que dicen que le molesta pues porque tienen el labio muy grande, porque el clítoris es muy grande y deciden hacerse una reducción. Pero a ver, ya es la persona la que lo ha decidido, ya no soy yo. Y otra cosa importante, hay una estadística hecha en Europa donde la mayoría, y es un porcentaje altísimo, de personas intersex están de acuerdo con su sexo asignado al nacer. Vale, a mi hijo es que le tocó todo.
pero normalmente están de acuerdo con su sexo asignado al nacer. O sea, no es que todas las personas le pase como en el caso de Avián. O sea, él no se autopercibe como una persona trans, entonces yo no voy a decir, porque si él no se autopercibe, yo no soy quien para decir que tuvo que hacer una transición, ¿vale? Pero no todas las personas pasan por el caso de Avián. Hay muchas, en su inmensa mayoría las personas intersex están de acuerdo con su sexo asignado al nacer, aunque después tengan el rol de género que tengan, eso ya es otra historia completamente distinta. Y en cuanto a tu pregunta, lo menos invasiva posible y derivación a endocrinología. De todos modos, atrás hay un montón de recursos, entre ellos, Clara, que pesada estoy yo con No Carla, importa, ¿eh? yo te dejo que me llames Carla, Clara como tú quieras. dejó también trípticos con información. Sí, traje el flyer. Caminar Intersex es la única organización española que pertenece a la Oil Europe, que es la organización internacional intersex. Entonces, a raíz de haber estado en Estrasburgo, yo les dije, a ver, ¿qué pasa con el habla hispana? Los españoles, todos en inglés, todos en inglés, todos en inglés. Entonces hicimos unos flyers, o hicieron unos flyers en español que explica un poco lo que yo les dije, cuáles son los objetivos, por qué, o sea, por qué no, ¿no? Luego también qué es la Oil Europe, la organización, qué son las personas intersexuales, cuáles son las vulneración de sus derechos y los objetivos que tenemos las organizaciones que pertenecemos a la Oil Europe. Por ahí lo dejé porque me parecía importante, por si lo quieren tener, por si cualquier cosa. Sino eso, Caminar Intersex es nuestra organización, estamos en Tenerife, aquí en Fuerteventura, Altijay, o sea, lo diré siempre y 20.000 veces y todas las veces que haga falta, hacen un trabajo excepcional con el colectivo Intersex también, y para todo lo demás, Mastercard.